La semana pasada estabas en una fila, una farmacia, un supermercado, cualquier lugar. El tiempo pasaba. 5 minutos, 10. Y mientras todos a tu alrededor sacaban el teléfono, suspiraban, miraban el reloj como si cada segundo perdido fuera una pequeña tragedia, tú simplemente estabas ahí, sin hacer nada, sin necesitar hacer nada. Y alguien te miró raro. No dijeron nada, pero lo viste. Esa mirada que evalúa sin entender del todo, como si estar quieto, como si no necesitar estímulo constante, fuera una señal de alerta en lugar de algo perfectamente normal. Lo que esa persona no sabe es que lo que acaba de observar no es indiferencia ni desconexión. Es el resultado de haber crecido en una época que construyó tu cerebro de una manera muy específica. Una manera que hoy, irónicamente, resulta ser una ventaja que la mayoría de las personas más jóvenes no puede replicar por más que lo intente. Hay algo que los que crecieron en los años 70 llevan adentro, que no se aprende en un curso, no se descarga en una aplicación y no se explica bien con palabras, y sin embargo, está ahí. Se nota en cómo reaccionas cuando algo sale mal, en cómo esperas, en cómo toleras lo que a otros les parece insoportable. Hoy vamos a explorar eso, no como un ejercicio de nostalgia, sino como algo real, medible, que tiene nombre y que resulta ser una fortaleza genuina en el mundo en el que vivimos ahora. Empecemos por la quietud. Porque hay algo que el mundo moderno ha estado destruyendo en silencio durante décadas, y casi nadie lo ha notado todavía. La capacidad de simplemente no hacer nada. Cuando eras niño, había domingos enteros en los que literalmente no pasaba nada. La casa en silencio. Sin televisión encendida de fondo, sin actividad organizada, sin nadie preguntando si te estabas aburriendo y cómo lo iban a solucionar. Y tú, tirado en el suelo o mirando por la ventana, simplemente existías. No era aburrimiento en el sentido angustiante de la palabra, era otra cosa. Era el tiempo fluyendo sin que nadie lo reclamara, y tú, en medio de ese flujo, completamente bien. Hoy eso se ha convertido en algo casi imposible de encontrar. Un adolescente moderno en ese mismo silencio entra en una especie de incomodidad inmediata. Su cerebro ha sido entrenado, literalmente entrenado, para percibir el vacío como una amenaza que debe eliminarse en cuestión de segundos. Las neurociencias tienen una explicación para esto. Cuando desde pequeño cada momento de quietud se llena con pantallas y notificaciones, los circuitos de descanso profundo del cerebro no se desarrollan de la misma manera. La mente aprende a funcionar en un solo modo, el modo activo, y pierde el acceso al otro. El tuyo no. Tu cerebro sabe funcionar a bajo régimen, sabe recargarse sin necesitar estímulo externo. Puedes esperar 20 minutos en un lugar sin sacar el teléfono sin sentirte incómodo con eso. Puedes sentarte en tu jardín sin hacer nada, y no es una pérdida de tiempo, es simplemente otra forma de estar. Lo que las generaciones más jóvenes buscan ahora en meditación guiada, en retiros de silencio, en aplicaciones de mindfulness que prometen enseñarte a estar presente, tú lo hiciste a los 8 años, en un patio, sin saber que tenía nombre. Hay otro rasgo que aparece con frecuencia en quienes crecieron en esa época, y tiene que ver con algo aparentemente sencillo. ¿Cómo te mueves cuando no tienes mapa? Piensa en esto. De niño, si tenías que ir a casa de un amigo en un barrio que no conocías bien, lo que tenías era una descripción vaga. Después del semáforo, doblas a la izquierda. Busca la casa con el portón verde, sin dirección exacta, sin GPS, sin coordenadas, solo tu memoria, tu capacidad de observar el entorno y la posibilidad de parar a preguntarle a alguien que pasara por ahí. Y llegabas. Casi siempre llegabas. No porque fuera fácil, sino porque no había otra opción real. Lo que parecía una habilidad práctica de orientación era, en realidad, algo bastante más profundo. Tu cerebro aprendió desde temprano a construir mapas mentales, a trabajar con información incompleta, a tomar decisiones en tiempo real, con lo que había disponible. Y eso no se quedó solo en la navegación física. Se transfirió a todo. Cuando hoy aparece un problema en el trabajo y no hay un protocolo claro para resolverlo, no entras en pánico. Lees la situación, pruebas una cosa, ajustas si no funciona. Es casi automático. La incertidumbre no te paraliza porque, para tu cerebro, la incertidumbre nunca fue una excepción. Era simplemente el clima habitual de la vida.
Los psicólogos cognitivos llevan años documentando esto en estudios sobre generaciones previas a la era digital. Las personas que crecieron sin esas redes de seguridad desarrollaron una tolerancia a la ambigüedad significativamente más alta, no porque sean más valientes en abstracto, sino porque su sistema nervioso simplemente aprendió que no tener todas las respuestas de antemano no es un problema, es lo normal. Por eso eres, casi siempre, la persona a la que llaman cuando algo se complica de verdad. No porque sepas todo, sino porque no te desmoronas cuando no sabes. Y hay algo relacionado con eso que resulta todavía más difícil de explicar a quien no lo vivió. Tiene que ver con la incomodidad. No con el dolor físico en sí, sino con la relación que tienes con las cosas que no son cómodas y que tampoco tienen solución inmediata. Cuando eras niño, nadie te preguntaba si estabas listo para que algo fuera difícil. Aprendiste a andar en bicicleta cayéndote. Tuviste veranos en los que te aburriste de verdad, amistades que terminaron sin explicación, momentos que dolieron y que nadie convirtió en un proceso de gestión emocional de 5 pasos. El malestar llegaba, te quedabas en él y en algún punto pasaba, sin drama adicional. Eso dejó algo en ti que no se ve a simple vista, pero que aparece constantemente. Una comprensión profunda de que el malestar no es una emergencia, es una parte de la experiencia. Una información, no una catástrofe. Las investigaciones en psicología del desarrollo muestran que la exposición gradual a la incomodidad durante la infancia, sin sobreprotección excesiva, construye lo que se llama resiliencia emocional duradera. Tu cerebro aprendió, a través de la repetición, que puede atravesar cosas difíciles, que ya lo ha hecho antes, que puede hacerlo de nuevo. Por eso puedes sostenerte en una situación complicada durante meses sin derrumbarte. Por eso cuando una relación requiere esfuerzo real, no huyes de entrada. Por eso cuando algo se pone cuesta arriba en el trabajo, no lo dejas porque sí. Tu umbral no es más alto por accidente. Fue construido lentamente en aquellos años, sin que nadie lo planificara así. No se trata de juzgar a quien creció diferente. Las generaciones más jóvenes llegaron a un mundo que les prometió desde el principio que el malestar siempre puede evitarse, siempre tiene solución rápida. Es comprensible que su cerebro haya aprendido eso, pero tú aprendiste lo contrario, que algunas cosas valen precisamente porque costaron, y esa lección, una vez aprendida de verdad, no te la quita nadie. Hay un cuarto elemento, y este me parece uno de los más poderosos porque tiene que ver con algo muy concreto: la espera. Cuando querías escuchar una canción de niño, esperabas a que pasara en la radio. Podías esperar horas, días enteros. Y cuando por fin sonaba, corrías al cassette, apretabas grabar con el corazón acelerado y lo que sentías era genuino. No era solo una canción, era un pequeño evento que habías anticipado durante días y que finalmente llegaba. Eso parece trivial hasta que entiendes lo que estaba ocurriendo neurológicamente. Las neurociencias han demostrado algo que al principio suena paradójico. El cerebro libera más dopamina durante la anticipación que durante la recompensa en sí misma. La espera, cuando termina bien, genera más placer real que la gratificación inmediata. Tu infancia fue, sin que nadie lo diseñara así, un entrenamiento continuo de ese proceso. Querías algo, esperabas, lo conseguías, lo valorabas, una y otra vez. Querías ver la continuación de tu serie favorita y esperabas toda la semana. Pensabas en eso, hablabas de eso, construías teorías, y cuando llegaba el episodio, tu cerebro ya había invertido en él. Hoy cualquier serie está completa y disponible ahora mismo. Cualquier canción en 3 segundos. Y los estudios sobre gratificación diferida son bastante claros al respecto. Las personas que aprendieron a esperar tienen, en promedio, mejores resultados en la mayoría de los indicadores de bienestar. Relaciones más estables, mayor capacidad de construir cosas a largo plazo, salud mental más sólida. No porque sean más disciplinados en abstracto, sino porque su cerebro sabe hacer algo que se está volviendo raro: encontrar valor en el proceso, no solo en el resultado. Por eso tú todavía puedes disfrutar de una comida lenta, de una conversación sin destino fijo, de construir algo que no verás terminado mañana. Tu cerebro sabe transformar lo ordinario en algo que vale la pena, solo por haberlo esperado. Y hay un último elemento, que de alguna manera une a todos los anteriores. Es más difícil de nombrar,
pero probablemente el que más se nota cuando interactúas con alguien. Tus padres te dijeron algo una sola vez, llega antes de que oscurezca. No era una sugerencia, no venía seguida de recordatorios, de negociaciones, de excepciones negociadas. Era una regla, y tú la seguías. No principalmente por miedo al castigo, sino porque habías interiorizado algo más profundo sin saberlo, que tu palabra significaba algo, que si decías que ibas a estar a las 6, estabas a las 6, que eso era un asunto tuyo, de tu integridad, no de obediencia externa. Los psicólogos del desarrollo llaman a esto autoridad interiorizada, y lo que muestran las investigaciones es que los niños que crecen con límites claros y consistentes terminan desarrollando autodisciplina genuina de una manera que los que crecieron sin esos límites simplemente no tienen de la misma forma. Porque la autoridad externa, cuando es coherente y no está en negociación permanente, termina convirtiéndose en una voz interna, en ese impulso que te hace levantarte aunque nadie te vea, que te hace terminar lo que empezaste aunque ya no tengas ganas, que te hace cumplir lo que prometiste aunque no hubiera consecuencias reales si no lo hicieras. Eso no es rigidez ni perfeccionismo. Es un contrato contigo mismo que llevas firmado desde la infancia, y se nota. En cómo trabajas, en cómo estás presente cuando prometiste que ibas a estarlo, en cómo las personas a tu alrededor saben que si dices algo, es porque lo vas a hacer. Todo lo que hemos explorado hoy, la capacidad de estar en silencio sin que duela, de moverte sin mapa cuando es necesario, de atravesar lo difícil sin huir, de esperar lo que vale la pena, de cumplir lo que prometes, no son coincidencias de personalidad, son el resultado de haber crecido en una época que, sin proponérselo, construyó un tipo específico de mente. Una arquitectura mental que el mundo moderno, paradójicamente, está empezando a entender que necesita con urgencia. Cuéntame en los comentarios cuál de estos rasgos sientes más como tuyo. Y si creciste en esa época, dime si me equivoco en algo.